Continuamos aquí en el programa En Contexto y se une a la conversación la abogada de inmigración Claire Corrado. Vamos a hablar sobre los inmigrantes que vienen de Centroamérica en esta caravana que todos hemos visto durante pues ya meses en los medios de comunicación, que vienen cientos de personas, ya llegaron a los Estados Unidos y vienen a pedir asilo aquí a los Estados Unidos. Vamos a hablar con la abogada sobre este tema bien importante. Claire, bienvenida. Gracias por venir. Gracias. Claire Corrado. Vamos a hablar entonces sobre esta caravana de inmigrantes centroamericanos. Ellos vienen atravesando suelo mexicano, vienen encima de la bestia, le llaman, el tren, unos en camión tuvieron la oportunidad. Es decir, una travesía increíble. Y vienen acá con la idea de buscar asilo, de buscar refugio en los Estados Unidos. Ellos vienen huyendo de la violencia, la mayoría de ellos. ¿Esto los califica para el asilo político? Hay muchos requisitos que uno tiene que cumplir para poder recibir asilo. Uno de ellos es que uno es perseguido, que su vida corre algún tipo de peligro, alguien le va a torturar o lastimar de alguna manera, pero hay muchos otros requisitos también. ¿Cuáles serían? Primero tienen que mostrar que es el gobierno o un grupo que el gobierno no puede controlar que le va a hacer daño. No puede ser cualquier persona en la calle o Por ejemplo, una pandilla. Si ellos están huyendo de pandillas, ¿eso no calificaría? A veces sí. Lo que tendríamos en los casos de la gente que quiere asilo porque son perseguidos por pandillas, tenemos que mostrar que en su país el gobierno no tiene control o no quiere controlar los pandilleros, o a veces por la corrupción hay una conexión entre el gobierno y los pandilleros. Ok. ¿Cuáles serían los otros requisitos? Tienen que mostrar que la persecución no es solo porque hay violencia generalizada en su país o que hay mucha delincuencia, sino que quieren perseguir a esta persona específicamente por razones de su religión, su opinión política, su raza, o porque son miembros de un grupo social. Entonces, no solo que corren ese riesgo, sino que es por cierta razón. Eso es lo más difícil en los casos de asilo. Ahora, cuando llegan aquí a los Estados Unidos, ninguno de ellos puede ser rechazado, es decir, el gobierno de los Estados Unidos por ley tiene que recibirlos como asilados políticos. No tiene que recibirlos todos. Lo que sí necesitan hacer es hablar y entrevistar a cada persona que dice que viene a pedir asilo. No pueden decir, no le queremos entrevistar y ya. Es lo que le llaman la entrevista de miedo creíble, ¿verdad? Correcto. Entonces, el primer paso es tener la entrevista con un oficial de inmigración de Estados Unidos. Y eso es en la frontera. En la frontera. Justo cuando entran. Cuando uno se entrega ahí en la frontera. Y van a preguntar acerca de qué están huyendo, de cuál es su miedo, quién le va a hacer daño, qué tipo de daño creen que le podrían hacer. Y si el oficial cree que llegan a un nivel mínimo, que no es suficiente para ganar asilo, sino que es el nivel mínimo, sí parece que tienen miedo y es creíble este miedo, entonces los dejan entrar para pelear su caso en la Corte de Inmigración. En ese momento no es que ya fueron aceptados para vivir legalmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Es un proceso que todavía sigue. Correcto, y hay mucha confusión acerca de eso. Hay mucha gente que dice, ya me aprobaron el asilo porque pasé la entrevista preliminar. Pero no es así, es solo el primer paso. Ya cuando entran a Estados Unidos necesitan preparar y someter una aplicación para asilo y ver a un juez y pasar por todo un proceso legal. Y hay un tiempo límite en el que ellos deben presentar esa aplicación, ¿verdad? Necesitan hacerlo dentro de un año de haber llegado a Estados Unidos. Hay algunas excepciones, pero son muy difíciles. Es muchísimo mejor enviar su aplicación con tiempo, hablar con alguien, una organización sin fines de lucro o un abogado para asegurar que llega esta aplicación antes de un año. ¿Cuándo es finalmente que termina el proceso del asilo? Cuando ya dicen, ok, ya el gobierno de Estados Unidos me permite vivir legalmente acá. Para las personas que se entregan en la frontera y tienen que ir con un juez de inmigración, el juez mismo da el dictamen, dice, ok, le voy a otorgar el asilo y en este momento es cuando ya tienen su estatus legal aquí. Quería destacar un detalle. Hay personas que están aquí legalmente en otro estatus, tal vez turistas, por ejemplo, muchos venezolanos, y no están en un proceso de corte. Y hay otro proceso, hay personas que reciben su asilo en una oficina de asilo.
si es que no están en el proceso de corte todavía. Pero para los centroamericanos que llegan a la frontera sería un juez que les daría. ¿Cuál es la diferencia entonces en este caso con los venezolanos, como el ejemplo que daba? Hay algo que se llama una aplicación para asilo afirmativa o defensiva. Entonces, hay personas que están aquí legalmente, no tienen problemas, el gobierno no sabe de ellos, y ellos dicen, yo quiero aplicar para asilo, envío la aplicación y así empieza el proceso. Ellos van primero a una oficina de asilo y si no ganan en la oficina, sí tienen que ir también con un juez de inmigración. Hay otras personas, si se entregan en la frontera o si son agarrados por ICE en una redada o algo así, y ya están en la Corte de Inmigración y dicen mi defensa va a ser asilo, entonces es una aplicación defensiva, no van con la oficina de asilo porque van directamente con el juez. Para personas que ya tienen años aquí viviendo en los Estados Unidos, que son de países en los que hay mucha violencia o que alguna vez fueron perseguidos, ¿pueden ellos someter una aplicación de asilo ya habiendo estado viviendo aquí durante años? En teoría se puede, normalmente no es recomendable hacer eso porque ya después de un año es mucho más difícil. Hay personas que no tienen otra opción, necesitan una defensa, ya están en el proceso de deportación, entonces a veces por falta de opciones sí tenemos que intentar lo que se puede intentar, pero en general no lo hacemos a menos que tenemos que hacerlo, si tienen muchos años de estar aquí. Ok. Ahora, ¿cualquier persona de cualquier parte del mundo puede venir a los Estados Unidos a pedir asilo? Sí, de cualquier país, pero tienen que estar en tierra de Estados Unidos para pedir asilo. No pueden pedir asilo desde su país de origen. Es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cuál es la diferencia entre el asilo y refugio? Pedir refugio. Un refugiado es alguien que ha salido de su país y está en otro país y va a ir a un tercero país. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a gente de la Burma, por ejemplo, tenemos muchos refugiados de la Burma. Ellos han huido a Tailandia, a Malasia, y ahí están esperando y el grupo de Naciones Unidas los registra y ven quiénes están ahí y después los van como repartiendo, no quiero decir repartiendo, pero los asignan a otro país como Estados Unidos y los aceptan y ya son designados como personas perseguidos antes de llegar a Estados Unidos. Que pasan por un proceso de revisión, de chequeo y todo esto, ¿no? Entonces es parecido, pero un poco diferente en este aspecto. Muy bien. Claire, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con la abogada de inmigración, Claire Corrado, hablando sobre lo último, lo más reciente acerca de DACA y la demanda del estado de Texas y también el TPS para hondureños. Después de esta pausa, no se vayan.